Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En el Egaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Egaustro, 25 años de energía para la vida. Minutos, damos la bienvenida al académico investigador de la Universidad Central del Ecuador, el sociólogo Mario Hunda. Sociólogo Hunda, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista, sus observaciones sobre los siempre complejos momentos que vive el país. Nos encontramos ya en un proceso electoral oficialmente declarado el pasado día jueves y aparentemente seguirá siendo la violencia y la criminalidad uno de los temas fundamentales a debatirse, a ventilarse, a generar expectativas dentro de este proceso electoral que inició también el día de ayer ya con el periodo de inscripción de candidatos. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente conversando con ustedes. Efectivamente, como usted bien señala, oficialmente ya se inicia la campaña preelectoral, aunque de hecho se había iniciado mucho tiempo antes. Y se inicia justamente con estas noticias de asesinatos, de muertes, de estado de emergencia, bueno, pocos días atrás los incendios, es decir, en un ambiente que va a estar marcado por situaciones llenas de sobresaltos. Y esto me parece que va a marcar bastante el ánimo de los votantes, de todos nosotros, hacia el 25 de febrero, si es que las cosas, como parecería ser, siguen por este rumbo. En lo que se refiere a la actividad de partidos, de movimientos políticos, particularmente quizá del más visible y que más expectativas genera el presidente de la República, Daniel Noboa, ¿cuáles son sus observaciones sobre lo que se ha vivido en estos días? Bueno, yo creo que la campaña de Noboa está marcada, viene siendo marcada, digamos, esta especie de campaña no oficial, por decirlo de alguna manera, viene estando marcada por lo que ha sido su conducta política básicamente desde enero, cuando decreta el estado de emergencia y nos señala este estado de guerra interna contra las mafias del narcotráfico. Y es un discurso que se centra fundamentalmente en el tema de la violencia, de la inseguridad, de tratar de mostrarse como una autoridad enérgica frente a la problemática, como un primer elemento central de su discurso. Un segundo elemento de su discurso son ciertas actitudes, ciertos hechos que recuerdan claramente las formas populistas de hacer política. Me estoy refiriendo a la entrega de viviendas a los atletas y a las atletas que tuvieron un brillante desempeño en las Olimpiadas, y se ha ofrecido lo mismo, esperemos que también se cumpla, en los Paralímpicos. Y se trata, digo, de algo que recuerda la política populista, no porque no sea justo que se les entregue una vivienda o algún otro reconocimiento a los atletas y a las atletas. Eso es absolutamente justo en un momento en que el país se encuentra atribulado por todo lo que ocurre. Las pocas alegrías
nos vienen del deporte y de esfuerzos de deportistas, la mayoría de ellos que han tenido que soportar privaciones y condiciones difíciles, no solamente en su periodo de entrenamiento, sino en su vida, y por lo tanto existe una identificación espiritual de todos nosotros, creo, con estos atletas. Es más bien el hecho de que sean cosas puntuales, ¿no? Y que no estén en el marco de una política pública de desarrollo del deporte en estas áreas y para los sectores sociales que son efectivamente desfavorecidos y en donde puede haber muchas otras estrellas del deporte esperando despuntar, pero que no lo podrán hacer si es que no hay una política consistente de respaldo. Esto entonces aparece como la marca de la política que nos está mostrando el presidente Noboa. Yo quisiera poner también dentro de esta misma línea de la que usted está sugiriendo una reflexión sobre ciertas decisiones que ha venido tomando el gobierno. Se han condonado deudas afectando al erario nacional, pues alguien tiene que pagarlos, y se tomó también una decisión que acaba de confirmarse el día de ayer, de que habrá gratuidad en el consumo hasta 180 kilovatios durante los meses de enero y febrero. Esta situación ha sido ya criticada en este medio de comunicación por analistas, en el sentido de que en vez de invitar al ahorro durante los meses más críticos que se ven en lo que queda de este año y los primeros del próximo, el consumo de hasta 180 kilovatios hora será dispendioso, pues no va a costar a ningún usuario residencial. El otro impacto será sobre la economía de las empresas eléctricas, que se calcula por lo menos en unos $150 millones en semejante situación fiscal que vive Ecuador. Diciembre, enero, febrero, que además de dar la imagen de que en esos meses van a haber racionamientos, contradiciendo incluso al discurso oficial en el sentido de que se intenta superar la crisis, también son precisamente meses o tiempos de campaña electoral. En ese periodo se dará la primera y eventualmente la segunda vuelta. Le preguntamos si esta acción concreta que ha tomado el gobierno es una especie de buffer, de neutralizante anticipado a los efectos negativos de los cortes de energía y un uso del erario público con impacto en los votantes. Claro, estas dos medidas que usted señala forman parte de la misma estrategia de campaña que ha desatado la candidatura de Noboa. Fundamentalmente, la gratuidad de las planillas de luz de los meses de diciembre, enero y febrero, porque además, como usted señala, son justamente los meses finales de la campaña electoral y el mes en que se va a votar. Entonces, la proximidad, digamos, la identidad, más que proximidad, de tiempos entre la medida ofrecida y las elecciones hacen que no se pueda hablar de casualidades, ni mucho menos. En el caso de la condonación de la deuda, yo creo que habría que analizar más a quienes efectivamente va a beneficiar. En principio, podría ser a sectores campesinos, sobre todo de la costa ecuatoriana, que suelen verse en problemas con sus créditos con esta banca pública. Y nuevamente la reflexión que hacía respecto a los atletas. No se trata que de por sí una condonación de deuda esté mala en cualquier circunstancia. Puede estar bien, pero tiene que ser parte de una estrategia un poco más completa para solucionar los problemas del agro, porque si no es así, entonces caemos nuevamente en políticas, en medidas políticas que, pudiendo ser interesantes, caen necesariamente
en el campo del populismo y del clientelismo, ¿no? Y aquí una reflexión que vale en general, y es que la cultura política ecuatoriana, por llamarlo de alguna manera, está fuertemente marcada por el populismo y por el clientelismo. Esas son un poco las sabidurías políticas del ecuatoriano promedio, ¿no? Entonces creo que sí da para reflexionar mucho este tipo de acciones y muestra efectivamente el tipo de campaña, como decía antes, que lleva adelante el presidente de la República. ¿Cómo ve usted justamente a este sector, al sector campesino, indígena del país, al sector agrícola en general? Hay cifras que empiezan a darse ya y que se lo siente en el bolsillo de los ecuatorianos, en las compras semanales que tiene que hacer, una elevación significativa de los precios de muchos cultivos que se ven afectados por la situación también de sequía y el escaso apoyo oficial que existe para este sector. Se ha detectado que una caja de tomate, por ejemplo, ha pasado de 13 a 20 dólares en los últimos días, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio otro dato con respecto a uno de los productos cárnicos de aves más populares y consumidos de Ecuador, el pollo. Se señala que un 2,28% ha subido el pollo entero, un 1,43% el pollo que se lo vende en piezas en los supermercados, porcentajes que son muy altos con respecto a los índices de inflación. Sí, efectivamente. Y por eso yo le decía hace un rato que si no hay una política integral para enfrentar los problemas del agro, el resto son gestos que sirven más bien a quien los hace antes que a los campesinos, a los productores agrícolas, a las comunidades, que son los que se encuentran con el problema que ya viene arrastrándose algunos años atrás de los problemas causados por estas variaciones climáticas que se producen. Y tampoco hay una política para enfrentar de algún modo como sociedad, ¿no?, estos problemas. Ya tuvimos el tema de los cortes de luz en meses anteriores, ahora tenemos el tema de la sequía. El incremento de precios, ahí siempre va a haber una duda de si realmente tienen que ver exactamente con el incremento de costos, dado los problemas que existen, o si hay algunos elementos especulativos que nunca faltan en nuestra economía. Pero esto lo que está mostrando es la necesidad de políticas integrales para resolver los problemas de los campesinos y de los productores agrarios, que son los que nos dan de comer a todos, ¿no? Y que no puede solucionarse con una medida, llamémosla así, de relumbrón electoral. Otro de los productos que se anuncia que ha subido significativamente, un 25% se estima, es el quintal de maíz. Sí, lo que pasa es que con el clima tan seco que está ahora, ¿no?, muchos cultivos se pierden, ¿no? O sea, si uno caminando en la ciudad, caminando en los parques, ve cómo la hierba se ha agostado, digamos, se ha puesto amarillenta, y esto afecta mucho más en los cultivos que requieren agua, requieren riego, ¿no es cierto? Normalmente lo que tienen es el riego natural de la lluvia, pero faltando el riego natural de la lluvia, no existen políticas para ir enfrentando esto, que es un problema, como digo, que ya tiene varios años de suceder, porque esto es un problema que obviamente es causado por el cambio climático, que mucha gente lo niega, pero que afecta y va a afectar todavía más. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es solamente un elemento más agudo de los efectos que está teniendo el cambio climático, y para eso se requieren políticas integrales en donde haya un involucramiento del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, lo que usted señalaba en relación con el consumo eléctrico,
de una política que incentive al ahorro de electricidad, por lo menos en estos meses que por ser comerciales, digamos, se gasta mucho más luz eléctrica, o sea, incentivar a otras formas de poner las mercancías a los ojos de los posibles compradores. En fin, yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Porque ya vamos varias temporadas viendo cómo se reproduce este problema con el clima, ¿no? Que afecta obviamente a la producción agrícola, afecta también a los precios, esperando que el componente especulativo no sea mayor en este caso. Y habría también que procurar un cierto control para evitar la especulación en estos momentos. ¿Cómo se ve, por otra parte, sociólogo Unda, la evolución en materia económica con sus efectos sociales en Ecuador? En la noche de ayer entrevistamos al director ejecutivo de los distribuidores de derivados del petróleo, el economista Erazo, y él señalaba su gran preocupación. Sostiene de que hay ya un colapso, no es que viene, sino ya hay un colapso en el sector energético en el país, en el sector petrolero, en el sector de la energía eléctrica, y sin perspectivas de cambio, porque la visión del actual gobierno, no sabemos si algún otro candidato trae una visión diferente, pero sigue y aparentemente seguirá siendo el extractivismo, una economía pública basada en ingresos por petróleo y minería, y nada más. Sí, ahí hay dos cosas por analizar, por lo menos. La primera es esta última que usted señala, que se refiere al modelo de desarrollo. Y lamentablemente, los gobiernos que han pasado en todo este último tiempo, podemos decir desde 1972 en adelante, que es cuando comienza en el 73 en realidad con mayor fuerza la explotación petrolera, han tenido en mente exclusivamente el extractivismo como la fuente de recursos para lograr el desarrollo del país. Y esto tiene evidentes limitaciones, tanto por las limitaciones de la producción misma, cuanto por elementos relacionados con el cuidado ambiental. En ciertos momentos, la conciencia de una parte importante de la población se ha movido para, vamos a decir, con la idea de buscar otras salidas que no sea solo el extractivismo. Por ejemplo, en las consultas populares que aprobaron poner fin a la explotación petrolera en el Yasuní y a la explotación minera en el Chocó andino. Pero más allá de esa idea que aparece más o menos difusa, no existe una propuesta de desarrollo distinta, que es la que hay que trabajar, ¿no? Porque nosotros parece que nos contentamos con ir a las urnas, dar un voto más o menos ambientalista o ecologista y luego desentendernos del asunto hasta el próximo estallido de algún problema. Y creo que como sociedad ya es necesario pensar seriamente en una alternativa a los modelos extractivistas. Esto por un lado. Por otro lado, hay un problema adicional que está atravesado todo esto en relación con el petróleo, y es que de lo que se sabe por lo que ha dicho el gobierno, lo que les interesa es llevar a la privatización de campos petroleros. El campo Sacha, por ejemplo, ha sido mencionado por un dirigente gremial de los trabajadores del petróleo y la energía. Y nos enteramos de que estos intentos de privatización, que al parecer incluían limitar inversiones en esos campos por parte de la empresa pública, han sido secreto de Estado, y que este dirigente sindical, que tuvo la valentía de hacernos conocer a todos los ecuatorianos este elemento importante de la realidad
del presente y del futuro inmediato, se encuentra ahora sometido a investigaciones disciplinarias y a un posible despido, lo cual muestra también el carácter poco democrático del gobierno. Poco democrático porque las informaciones referidas a elementos de interés nacional deberían ser públicas y no secretas. Y si el gobierno piensa que se debe privatizar y que para privatizar va a limitar las inversiones, debería decirlo abiertamente, tal como lo dijo en su momento el gobierno de Sixto Durán Ballén, que tuvo una idea similar en relación con la generación de energía eléctrica, en la que también se le prohibió a Inecel realizar inversiones para mejorar su capacidad operativa, porque esto, lamentablemente, es una estrategia, una de las varias estrategias que se utilizan para justificar las privatizaciones. Recordemos, en el mismo gobierno de Sixto Durán Ballén, el vergonzoso episodio que se hizo pasar al Ecuador para privatizar Ecuatoriana de Aviación, en el que se le negaba los recursos a la aerolínea para pagar incluso el arrendamiento de las naves que se utilizaban, y esos aviones eran parados, ¿no es cierto?, en los aeropuertos de los Estados Unidos porque no se pagaba el arrendamiento. Y todo esto llevó a una desvalorización total de Ecuatoriana de Aviación, al punto que cuando se privatizó por nada. Hay que tomar en cuenta que estos son mecanismos que se han utilizado en el periodo neoliberal anterior para favorecer las privatizaciones. Entonces yo creo que hace falta transparencia en cuanto a las cosas que los gobiernos pretenden hacer, porque no es un asunto solo de los gobiernos, sino que es un asunto de la sociedad entera. Y por otro lado, un carácter poco democrático, porque el poner a la luz manejos que se están haciendo con la riqueza del conjunto del país no puede ser visto como una causal de persecución y de despido. Para finalizar este diálogo, sociólogo Unda, le pregunto si es que este panorama tan complejo del país es una invitación a aventuras populistas electorales. Dentro de esto hay expectativas de que hasta 17 binomios puedan inscribirse para las próximas elecciones. ¿Cómo ha visto usted esas opciones? ¿Qué es lo que piensa? ¿Podría ser la deriva de este proceso electoral que se encuentra ya en el punto clave de inscripción definitiva de candidaturas? Recordemos también que la Asamblea subirá en esta ocasión de 137 miembros a 151. Bueno, el panorama electoral que se presenta está todavía por definirse, ¿no? O sea, queda todavía algunas semanas para que se terminen inscribiendo los binomios y las listas de asambleístas que participarán en las elecciones. El hecho de que existan 17 posibles binomios en la actualidad no significa que los 17 van a presentarse a la lid electoral. Eso habrá que ver, es probable que sean menos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que como pasó en elecciones anteriores, aunque el número de binomios sea grande, el número de quienes van a tener posibilidades reales de ser elegidos o pasar a la segunda vuelta, según sea el caso, es bastante más reducido, ¿no? Esto ya lo vivimos en los dos últimos procesos electorales y me parece que se va a repetir lo mismo en este. Y en cuanto al carácter populista que podrían tener varias candidaturas, yo creo que estamos justamente en eso, ¿no? Las candidaturas que aparecen como con ciertas posibilidades son las del presidente Noboa, que como estamos viendo en el ejercicio de su gobierno, utiliza los mecanismos populistas, ¿no? Y se presenta como un tipo de política bonapartista, es decir, un gobierno fuerte
centrado fundamentalmente en el respaldo de una alianza fuerte con las Fuerzas Armadas, que plantea acciones fuertes por un lado y acciones de tintes de buscar respaldo popular por otro lado, sin pensar, como explicaba en su momento, en políticas integrales frente a los asuntos en los cuales toma estas medidas, por ejemplo, en relación con las atletas, en relación con el campo, en la condonación de deudas, en relación con las planillas eléctricas, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, contendientes posibles del candidato presidente es Revolución Ciudadana, que tiene el mismo carácter político, un carácter populista. La diferencia es que Revolución Ciudadana es un populismo de carácter tecnocrático, digamos así, por la configuración social de sus principales cabezas, mientras que el de Noboa es un populismo de altas esferas económicas, también por las características sociales del presidente y de su grupo. Y aparece en algunas encuestas la candidatura de Topic, en algunas de ellas teniendo un repunte importante. Habrá que ver si eso da como para que llegue a disputar una entrada a la segunda vuelta, pero por lo que vimos en la campaña anterior de Topic, es exactamente del mismo tipo, es decir, este es una suerte de populismo de la seguridad, por llamarlo de alguna manera, en la campaña de Topic, y mientras que los otros candidatos aparecen con una intención de voto mucho menor. Es decir, que lo más probable es que el próximo gobierno, cualquiera que éste sea, en las eventualidades de las posibilidades que se manejan ahora, habrá que esperar un poco más adelante para ver cómo termina configurándose el mapa electoral, lo más probable es que el próximo gobierno tenga también un carácter populista. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, sociólogo Hunda. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.